Buenos días a todos. Hoy seguimos hablando sobre homeopatía. Ya vimos un poco el concepto de salud, el concepto de enfermedad, hablamos de energía vital, desmitificamos algunas cosas respecto de la homeopatía. Hoy nos toca hablar sobre dos leyes fundamentales, la ley de similitud y la ley de curación. La ley de similitud es la que me va a permitir o me va a guiar en la elección de un medicamento para cada caso particular. Y la ley de curación es la que me va a permitir evaluar si una persona mejora o no. Es decir, me va a permitir hacer el seguimiento de cada paciente. La ley de similitud no es patrimonio de la homeopatía. Es algo que data del siglo V a.C., de la época de Hipócrates, que para quienes no lo conocen, es el considerado padre de la medicina. La ley de similitud enuncia que lo similar cura lo similar. ¿Qué quiere decir esto? Una sustancia puede curar un síntoma particular porque esa misma sustancia, dada a una persona sana, produce esos mismos síntomas. Dicho de otra forma, porque una sustancia dada a una persona particular sana produce determinados síntomas, es que esa misma sustancia es capaz de curarlos en una persona que presenta esos síntomas de forma espontánea, es decir, por estar enfermo, por ejemplo. Para decirlo de manera sencilla o un poco más didáctica, podríamos decir que la homeopatía o el remedio homeopático funciona como un suero. ¿Qué quiere decir? Que ante un veneno yo administro una sustancia que me ayuda a generar defensas para repeler ese veneno. En este caso el veneno sería la enfermedad. Bien, entonces los remedios homeopáticos actúan, entre comillas, como sueros. Podríamos decirlo de esa manera, estimulando la defensa del organismo en contra de la enfermedad que lo ha tomado. El caso más utilizado, o el caso más conocido a lo mejor, es el caso del árnica. Como ustedes bien saben, el árnica se usa en forma homeopática para muchas cosas, entre unas de esas para los moretones. Ahora bien, ¿un moretón qué es? Es una hemorragia, ¿bien? Que se produce por una contusión. Hay un golpe, eso lesiona los tejidos y genera una hemorragia interna que se expresa en forma de moretón. Entonces, como árnica es una planta que administrada por vía oral, en un té, digamos, en manera oral y en dosis altas, genera hemorragias, ¿sí? Administrada de forma homeopática en muy bajas cantidades, actúa como similar en el caso de un moretón. Y porque puede producir naturalmente hemorragias, como los moretones, es entonces por eso que puede tratarlas. Pasemos ahora a la ley de curación. La ley de curación responde a la pregunta: ¿cómo sé que un paciente está mejorando? La curación se produce de arriba hacia abajo. Podríamos decir de la mente al cuerpo. De adentro hacia afuera. Desde la energía vital hacia el organismo físico. De los órganos más vitales a los órganos menos vitales. Podríamos decir de las vísceras a la piel. Pero además la ley de curación estipula que han de volver aquellas enfermedades que fueron tratadas pero no curadas, o sea que fueron suprimidas. Y van a volver en el orden inverso en el que aparecieron. Esto se aplica muchísimo, o el ejemplo más típico es el caso de personas con asma que de chicos tuvieron eczemas en la piel, que fueron tratados o que pasaron espontáneamente, pero que no fueron curados. Y años después experimentan crisis asmáticas. Cuando yo resuelvo las crisis asmáticas, lo esperable sería que aparezca de vuelta el sarpullido en la piel. ¿Para qué? Porque el cuerpo lo pone de manifiesto, porque ahora sí está listo para curarlo. ¿Bien? Y por último, los síntomas de estas enfermedades que vuelven tienen que aparecer en el mismo orden. Entonces ese sarpullido suprimido tiene que presentarse de la misma forma que se presentó cuando yo era niño, para asegurarme de que estoy en el camino correcto de la curación. Es decir, que el cuerpo va desandando el camino de la enfermedad. Ahora bien, hay dos mitos respecto de la homeopatía. Uno es que la homeopatía es lenta. Eso en realidad no es cierto. En todo caso, lamentablemente muchas veces
Los lentos somos los homeópatas que tardamos en comprender qué es lo verdadero, qué es lo que hay que curar en el paciente, y tardamos en administrarle la mejor sustancia para esa persona. Eso es una causa de demora en la curación. Lo otro es que si yo digo que la mejoría es de adentro hacia afuera, lo esperable es que primero mejore, por ejemplo, mi estado de ánimo, antes que una artritis. Entonces me ha pasado en algunos casos de pacientes con artritis que primero se sienten mejor, con ganas de salir, con ganas de hacer cosas, con más energía, como si toleraran mejor el dolor, pero el dolor sigue estando efectivamente. Entonces, eso ya es empezar a mejorar. Quizás en un orden distinto al que uno esperaría. Uno esperaría que los primeros que desaparezcan sean los dolores. Pero la ley de curación estipula que primero tiene que mejorar la energía vital y el estado de ánimo. Porque probablemente es ahí donde se originó este proceso que llevó a la artritis. El segundo mito es que la homeopatía primero agrava y después mejora. Esto es parcialmente cierto. Y se debe a lo siguiente. Si yo estoy dando por ley de similitud una sustancia que es parecida a la enfermedad de mi paciente, buscando que ese paciente, con su respuesta inmune, repela la enfermedad, en ese estímulo que yo hago, puedo generar una pequeña agravación de los mismos síntomas que pretendo tratar. No es lo que se busca, no es lo más frecuente, y si yo soy lo suficientemente cuidadoso para manejar dosis muy bajas, es raro que suceda. Yo a todos mis pacientes les explico que puede llegar a ocurrir esto, sobre todo para que no piensen que están peor, que es un efecto adverso, ni nada de esas cuestiones, sino que entiendan que es parte del proceso curativo. Bueno, espero haber sido claro y nos vemos en el próximo encuentro para seguir hablando de homeopatía. Hasta luego.